Y este es nuestro primer servicio del año. Y normalmente en los últimos días del año, no sé si usted experimentó eso, tendemos a pensar en todo lo que pasó en el año. Tendemos a meditar en relación y ver hacia atrás y ver lo que pasó en el año. Y como creyentes, normalmente esa reflexión termina en agradecimiento a Dios. Porque no importando las circunstancias que vivamos, podemos ver, y ha sido notorio para nosotros, su bondad, su misericordia, su amor, a pesar de lo que podríamos haber vivido en este año pasado. Un año que sin duda pues ha sido un año difícil, estamos en un contexto de pandemia. Probablemente hace un año muchos de nosotros quizás teníamos la expectativa de que las cosas pronto iban a cambiar y volver a la normalidad. Sin embargo, seguimos en el contexto y vemos inclusive que hay otras variantes, y eso nos hace pensar en lo que va a pasar en el año. Así como los últimos días del año tendemos a pensar en lo que ha pasado en el año, es muy común que en estos días pensemos en el año que viene y dejamos de ver hacia atrás y comenzamos a ver hacia el futuro. Y muchos lo hacen con diferentes actitudes. Algunos ven al futuro con incertidumbre y más en el contexto en el que estamos. Otros muy probablemente lo van a ver hacia el futuro con entusiasmo por cosas que esperan vivir en este próximo año. Algunos quizás con cierto temor o preocupación por alguna situación o el contexto en el que estamos viviendo, y particularmente en el contexto que alguno pueda estar viviendo. De hecho, algunas personas esperan el último día del año y es un día donde muchas veces en las iglesias quieren escuchar lo que la palabra de Dios para este próximo año, ¿verdad? O la proclamación de una palabra para este próximo año. Queriendo escuchar muchas veces bendiciones o tratar de proclamar, o algunos de ellos, como lo mencionan, decretar lo que ellos quieren y desean que Dios haga en sus vidas en este próximo año. Yo no dudo de la sinceridad con la que muchos creyentes hacen esto, pero también tengo la certeza de lo sinceramente equivocado que están al hacerlo. Y yo quiero que en esta mañana podamos interpretar la realidad como creyentes en este mundo. Y viendo hacia el futuro, viendo hacia lo que, con expectativa de lo que podamos vivir en este próximo año, que lo hagamos de tal manera con una visión y una idea de lo que la Biblia nos enseña en relación a esto. Y que nuestra actitud, ¿cuál debería de ser nuestra actitud en este caminar cristiano en este mundo? Y sinceramente, como pastor, deseo que el texto que vamos a meditar esta mañana y los principios que vamos a ver en él, yo deseo que este año podamos tenerlos en mente, podamos recordar, aún cuando las cosas vayan no como nosotros quisiéramos. Este día estaremos meditando en Primera de Pedro, capítulo 1. De hecho, vamos a meditar prácticamente en todo el capítulo 1. Sin embargo, no vamos a leer los primeros 2 versículos, que es el saludo. En estos 2 primeros versículos encontramos el saludo de Pedro hacia quienes van dirigida esta carta, que si usted lo lee, se va a dar cuenta que es las iglesias que están en Asia. Por lo tanto, se considera que esta es una carta escrita principalmente a gentiles que se encontraban en iglesias en Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, es decir, toda la región de Asia. Vemos que en este saludo también Pedro hace una mención al Dios triuno. Y sabemos que el contexto bajo el cual se escribe esta carta es importante recordarlo, porque las iglesias en ese momento estaban sufriendo persecución. El contexto en el cual esta carta se escribe es un contexto donde la iglesia estaba siendo perseguida, donde había sufrimiento a los creyentes, y vemos que Pedro hace una exhortación y un ánimo, y por lo tanto procuraré que en este sermón mantener ese mismo tono de exhortación y de ánimo.
Y el propósito de Pedro al escribir esta carta era el transmitir un mensaje de exhortación, esperanza y ánimo para aquellos creyentes que en ese momento estaban pasando por aflicción. El título del sermón de esta mañana es: en este nuevo año vivamos conforme a nuestra esperanza. Y deseo que el sermón en esta mañana Dios pueda traer convencimiento que en este nuevo año debemos regocijarnos en la esperanza viva que tenemos en Cristo, aun cuando existan pruebas durante el año. Por tanto, vivamos con el entendimiento sometido a la obediencia de la Biblia, procurando la santidad y amando a nuestros hermanos con un corazón purificado por la palabra de Dios. De este hermoso texto podemos aprender que no importando las circunstancias que vivamos, no importando las dificultades que enfrentemos en este nuevo año, podemos regocijarnos en Dios. Y además, como también vamos a aprender cómo debemos de vivir en este nuevo año para que Dios sea glorificado en nuestra vida. El texto lo he dividido en dos puntos importantes, respetando la estructura del mismo texto. Le pido que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer ahorita en el versículo 3 y 5. El primer punto importante que podemos ver en esta estructura es que Dios nos ha hecho renacer a una esperanza viva, por lo cual podemos regocijarnos a pesar de las circunstancias. Acompáñenme, recuerde que en la pantalla solo aparece el texto, porque la idea es que podamos buscar cada uno de nosotros nuestra Biblia, y vamos a comenzar con el versículo 3 y vamos a leer hasta el versículo 5. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. Vemos que Pedro comienza con una bendición. Si usted lo notó en la última alabanza que cantábamos, que es Efesios 1, Pablo también comienza con una alabanza, bendiciendo a Dios. Y Pedro inicia bendiciendo a Dios por su misericordia. Y en este texto específicamente Pedro se está refiriendo a una de las tantas misericordias que Dios tiene para con nosotros. De hecho, la Biblia nos dice que la misericordia de Dios es nueva para nosotros cada mañana. Pero Pedro se está centrando en una de las misericordias de Dios, y que es nuestro nuevo nacimiento. Dios ha sido misericordioso al hacernos nacer de nuevo. Los que somos padres y que estamos aquí, que somos padres, yo sé que todos nosotros pensamos en el bienestar de nuestros hijos y deseamos el bienestar de nuestros hijos. Pensamos en que deseamos que ellos puedan tener bienestar, seguridad, pero quizás por sobre todas esas cosas nos preocupa su alma. Y Dios ha mostrado misericordia salvándonos a través de nuestro nuevo nacimiento. Nuestro nuevo nacimiento es algo que debe de regocijarnos grandemente, porque Dios ha obrado para nosotros por medio de la resurrección de Cristo. Y esto es importante porque es por esto que podemos tener esperanza. Y no cualquier esperanza. Usted puede poner una esperanza en algo pasajero, puede poner una esperanza en algo que al final no va a cumplir sus expectativas. Pero Pedro nos está haciendo meditar en la esperanza que Dios nos ha dado, que es una esperanza viva. Y es por ello que ahora, por medio de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos una esperanza que no es cualquier esperanza. Es una esperanza viva porque la base de nuestra esperanza es la resurrección de Cristo. Y saber que un día todos los que creemos en Él resucitaremos juntamente con Él. Una esperanza al saber que tenemos una herencia.
Y no es cualquier herencia. Es una herencia la cual no se destruye. Una herencia que no se marchita. Una herencia que nunca perderá ni la calidad ni la belleza y que es libre de todo defecto. Imagínese qué hermoso es saber que tenemos una herencia de este tipo y que está reservada para nosotros. La esperanza que mientras estamos en este mundo, no importando las circunstancias, el poder de Dios nos protege. La fe que nos hace tener la certeza de nuestra salvación que está preparada para nosotros y que gozaremos de ella, que ya estamos gozando, pero que veremos perfeccionada en los últimos tiempos. La esperanza de la salvación. Dios nos ha salvado de su ira y es una realidad para nosotros. Y a pesar de que no ha sido perfeccionado aún, tenemos esa esperanza. Y eso nos hace regocijarnos a pesar de las circunstancias. Eso nos hace que nuestro gozo, nuestro regocijo, no dependa de las circunstancias, no dependa de personas, no dependa de la situación que estamos pasando. Y es por eso que Pedro quiere recordar a la iglesia que estaba siendo perseguida de esta clase de esperanza para traer ánimo. Y en esta mañana yo quiero que meditemos en esto, porque el recordar nuestra esperanza viva nos hará poder enfrentar dificultades. Nadie nos puede garantizar que vamos a vivir este año. Si lo piensa, 2 años atrás, todos nuestros planes se vinieron abajo con la pandemia. Pero de igual manera, piénsele en el año pasado. Le aseguro que muchas cosas que usted esperaba no pasaron. Y le aseguro que muchas cosas que no esperábamos pasaron. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede tener certeza ni garantía de que lo que deseamos se cumplirá. Solamente Dios soberano sabe qué va a pasar. Pero sabemos que no importa las circunstancias, tenemos una esperanza viva en la cual podemos regocijarnos. Y esta esperanza nos regocijamos grandemente. Si pensamos en todas estas hermosas bendiciones, no queda más que regocijarnos. Y es por eso que nuestro regocijo no depende de las circunstancias. Si me acompaña y continuamos leyendo en 1 Pedro 1, vamos a leer del versículo 6 al 9, creo que en la pantalla dice hasta el 12, pero vamos a leer en este momento hasta el 9. En lo cual os regocijamos grandemente, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallado, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Cuando nosotros buscamos regocijarnos, buscamos alegrarnos en cosas que son temporales, pasajeras, a las que la Biblia llama vanas, experimentaremos una alegría que de igual manera será pasajera, será vana, que acaba, que termina, que depende de las circunstancias. Sin embargo, porque nuestra esperanza es viva y está basada en la obra de Cristo, la cual ha obrado por el poder de Dios, como una misericordia de Dios que Él nos ha dado, es que podemos regocijarnos a pesar de las pruebas. Y sabe usted que depende de la versión que esté leyendo, algunas versiones hablan de alegría, otras versiones hablan de regocijo. Pero la palabra, cuando la vemos en el idioma, significa alegría o euforia. Si lo piensa por un momento, parece contradictorio. ¿Usted ha visto a una persona eufórica en un momento de prueba? No es común. Sin embargo, podemos regocijarnos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué pasamos pruebas? Dios, ¿por qué pasamos pruebas?
Si yo soy cristiano, soy tu hijo, quiero vivir en obediencia, procuro hacer tu voluntad, ¿por qué pasamos pruebas? O muchas veces preguntamos, ¿por qué si Dios me ama permite que pase esta prueba, este dolor, este sufrimiento, esta angustia? Y es precisamente porque Dios nos ama que Él usa estas situaciones. Él quiere lo mejor para ti. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, procuramos buenas dádivas para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Por lo tanto, el punto no es buscar no tener pruebas, sino el punto es qué vamos a hacer cuando vengan las pruebas. Y eso es lo que Pedro está alentando a la iglesia que en ese momento estaba sufriendo. Algo que es importante notar es que no es que siempre estaremos en pruebas. Si usted ve el texto, no habla eso. Pero sí sabemos que vamos a pasar pruebas. Sí sabemos que vamos a pasar aflicciones. No es que debemos de pensar que si no estamos siendo afligidos, quizás algo está mal. Y por el otro lado tampoco debemos de pensar que si estamos pasando una prueba, algo está mal en nosotros. Sino más bien debemos de comprender lo que Dios hace, cómo Dios usa las pruebas para sus propósitos en nosotros. Quiero que se enfoque en este momento en el versículo, la parte final del versículo 6 y la parte inicial del 7 dice, por un poco tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, quiero que note que 2 veces utiliza la palabra prueba. Y esto es importante darnos cuenta que esas 2 palabras, aunque tienen la misma traducción, si usted se va al griego, se va a dar cuenta que son 2 palabras diferentes y que tienen 2 sentidos diferentes. La primera, esa palabra prueba es un examen. Probar algo. Cuando usted va a comprar algo, principalmente si va a comprar algo usado, ¿qué hace con eso antes de comprarlo? Si va a comprar un carro usado, ¿qué hace? Probarlo, examinarlo, para ver si está bien. La segunda palabra prueba que está ahí en el versículo 7 habla de autenticidad. Es decir, si algo es falso o es verdadero. Lo que nos quiere decir este texto es que las aflicciones en la vida nos ayudan a que nuestra fe sea examinada, sea probada, para verificar si es auténtica. Porque son en los momentos de prueba donde realmente una persona que tiene su fe en Cristo va a ser notorio. Son en los momentos de prueba donde se puede ver quién es trigo y quién es cizaña. ¿No lo ha visto usted algún momento? De personas que decían ser creyentes, que aparentaban ser creyentes, pero ante la primera prueba, abandonan, dan la espalda a Cristo. ¿Cuántas veces hemos pasado aflicciones difíciles? La muerte de un familiar cercano, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una empresa, una ruptura familiar, las consecuencias inclusive de nuestro propio pecado. Pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado que ante esas dolor, dificultad, hemos podido salir adelante únicamente por nuestra fe? Lo hemos experimentado. Y es por eso que debe de cambiar nuestra perspectiva de las pruebas. Las pruebas nos ayudan a que nuestra fe sea fortalecida, pero también es una prueba, un testimonio de la veracidad de nuestra fe en Cristo. Por eso es que Pedro, en el contexto de hablar de las pruebas, hace una analogía entre el oro y las pruebas. Nuestra fe es más valiosa que el oro.
Y creo que Pedro hace esa aclaración para que no nos confundamos en la analogía y pensemos que estamos hablando del valor, sino más bien la analogía viene en que entendamos que así como el oro es pasado por fuego, ¿qué hace el pasar por fuego oro? ¿Qué logra? Puede saber si es verdaderamente oro o no, pero también el ser pasado por fuego purifica y le da más valor. Y algo similar pasa en nuestra fe. El resultado de que nuestra fe sea probada o que seamos probados es que nuestra fe sea examinada y sea hallada auténtica. Y mire lo que dice el versículo 7, y sea hallada, después de ser probada nuestra fe, sea hallada que el resultado de la prueba es alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La veracidad de nuestra fe en nuestra salvación resultará en alabanza, resultará en un honor, un estado de veneración, al saber que nuestra fe en Cristo es verdadera y que un día nuestro Señor lo veremos en la segunda venida. Y qué gozo, qué honor, qué honra es saber que nuestra fe era verdadera. Porque a algunos no les pasará eso. Usted recuerda las palabras de Jesús: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, sacamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre. Pero su fe no será hallada verdadera. Y es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra fe y a tener esa certeza. Y eso, ¿sabe qué logra en nosotros? Un regocijo a pesar de la prueba. Nuestra fe nos lleva a pensar de que aun cuando no le hemos visto, creemos en Él. Y nos lleva a regocijarnos en esa salvación que Dios ha obrado por nosotros, no importando las circunstancias. El gozo de nuestra salvación, nadie nos lo podrá quitar. No importando lo que vivamos este próximo año, podremos regocijarnos en nuestra salvación. Es el gozo que para los cristianos, el saber que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Como lo dice Romanos 8, 35 y 37, este sí lo puede ver en la pantalla. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso nos regocijamos. Nos regocijamos que en Cristo somos más que vencedores. Nos regocijamos porque nuestra victoria no depende de las circunstancias. Nuestra victoria no depende ni siquiera de nosotros mismos, sino de aquel que venció por nosotros para la gloria del Padre. Y por eso nos regocijamos. Mi amada familia, no importa las circunstancias que enfrentemos este año. Seguramente enfrentaremos dificultades, pero también habrán cosas buenas. Pero en los momentos de dificultad, en este nuevo año, confiemos y descansemos en nuestra esperanza, la esperanza viva. Y regocijémonos en eso. Porque nuestra salvación produce un regocijo indescriptible que ninguna circunstancia podrá opacar. Porque grande gracia es nuestra salvación. Es tan grande esta gracia que nada puede opacarla. Mire lo que dice el versículo 10 de 1 de Pedro 1. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría,
A vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o en tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al padecer los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar. ¡Qué hermoso! ¡Qué gran gracia es nuestra salvación! Y por eso nos regocijamos. Esta salvación es una evidencia de la gracia soberana de Dios. Dios en su misericordia decidió salvar a los pecadores. Pero es una gracia que los profetas, no sé si notó, dice que inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Saben qué significa inquirir? Intentar conseguir, encontrar algo de manera diligente y exacta. Pero no solamente en eso, sino que diligentemente indagaron, es decir, examinaron con más detalle y más tiempo. Esa salvación enfocándose no solo en aquel que sería el Mesías, sino en qué tiempo. Indagaron en cómo los sufrimientos de este Mesías que fue anunciado traería gloria, de la cual usted y yo disfrutamos hoy. Ha sido evidente para nosotros. Póngase a pensar qué gloria hay detrás de la muerte y la resurrección de Cristo. Qué gloria hay detrás del sufrimiento de Cristo, nuestro Salvador. Vemos la gracia de Dios, vemos la justicia, vemos su ira, vemos su bondad, su amor, nuestro perdón, el lavamiento para perdón de nuestros pecados, nuestra reconciliación con Él, nuestra adopción, nuestro nuevo nacimiento, nuestra resurrección juntamente con Él y tantas otras bendiciones espirituales. ¿Tenemos razones para regocijarnos? Y son estas razones de más peso que cualquier dificultad que enfrentemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el punto. Eso es lo que Pedro quiere que reflexionemos. Que Dios a través de esta carta nos hace ver. Todas estas cosas son reveladas a nosotros por medio del Evangelio, de una forma clara. El saber que Dios se encarnó. Y Él cumplió su promesa. Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Y vemos que Dios envía su Santo Espíritu para que pueda estar con nosotros. ¡Qué grande gracia, qué grande salvación Dios nos ha dado! Y por eso nos regocijamos. Por eso en este 2022, no importa lo que pase, tú y yo podemos regocijarnos. Es algo tan especial y hermoso. Es tan especial, es tan hermoso que los ángeles anhelan ver. ¿Saben qué significa esa frase? Que ellos se inclinan a verlo. Y nosotros disfrutamos de eso. Ellos lo ven, nosotros lo disfrutamos. ¿Ya pensó usted alguna vez en eso? Que Dios ha tenido tan gran misericordia que los ángeles no han disfrutado de ella. ¿O acaso tienen oportunidad de salvación los ángeles que se rebelaron en contra de Dios? ¿Tú y yo nos rebelamos en contra de Dios? Hermanos, ¿nos rebelamos en contra de Dios? Pero nosotros hemos encontrado misericordia, esta salvación, y por eso regocijémonos. Ahora que tenemos esta gran esperanza que descansa en la obra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, una esperanza que es viva, una esperanza que nos permite regocijarnos a pesar de aflicciones o pruebas que puedan venir. Nos regocijamos en esta gran salvación. Mi amada familia, en este nuevo año, no ore para que Dios elimine toda aflicción. No lo haga.
Porque las aflicciones tienen un propósito para nosotros. ¿Sabe qué? Mejor oremos para que si acaso llega una prueba, podamos regocijarnos en medio de ella. Podamos reconocer su extraordinaria gracia al salvarnos y todas las implicaciones que eso tiene para nuestra vida, para que enfrentando la prueba, para que pasando la prueba lo hagamos con gratitud, regocijo y adoración a Él. Mejor oremos por eso. Esta esperanza viva en la cual nos regocijamos a pesar de las circunstancias requiere también que vivamos de una manera específica. Que de igual manera no cambia, no importando las circunstancias que estamos viviendo o que podamos estar viviendo. Pedro entonces en la segunda parte de este texto habla de cómo debemos de conformarnos nuestra vida a esta esperanza como hijos obedientes. Acompáñenme y vamos a continuar en el versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completa en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Ese por tanto nos hace ver la relación que existe entre lo que va a decir ahorita con el texto que hemos estado leyendo y la idea que hemos estado viendo. El tener una esperanza viva implicará también una manera en la que vivimos mientras estamos en este mundo. Como creyentes, ¿cómo debemos de vivir mientras caminamos en el valle de sombra de muerte? Y yo espero que no solamente esta mañana, sino que durante todo este año, recordemos estos principios y procuremos hacerlos una realidad en nuestra vida. Vamos a leer ahora una porción un poco más larga, vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 21. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completa en la gracia que os traerá la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vemos una serie de principios que tenemos que vivir, que es congruente con esa esperanza viva. El primero de ellos es que debemos de ceñir el entendimiento para la acción. Esta frase quiere darnos a entender que debemos de preparar nuestra mente para la acción. La frase puede ser un poco confusa para nosotros. Sin embargo, para los oyentes originales era muy clara. Recuerde que en este tiempo, tanto hombres y mujeres, su vestimenta eran túnicas. Por lo tanto, para el día a día, ellos debían de ceñirse la túnica para que no les estorbara en sus quehaceres. Y Pedro lo que está haciendo es ocupando esta imagen para hacer al oyente reflexionar en algo. Me gusta mucho cómo Kistermaker en su comentario dice lo siguiente: Pedro aplica entonces esta imagen a la mente y lo que él está diciendo es que nada estorbe vuestra mente para la acción, para ponerte a actuar. Quiero que note que es un imperativo. Si hay algo que debemos de procurar vivir en este próximo año es esto.
Nuestra mente debe ser libre de cualquier estorbo para hacer la voluntad de Dios y servirle a Él. Estorbos como la pereza, estorbos como la comodidad, el egoísmo, la avaricia, la incredulidad, deben de ser apartados de nuestra mente para que podamos hacer la voluntad de Dios, para que podamos servirles. Mi amada familia, en este año debemos de hacer un esfuerzo para hacer la voluntad, para proclamar el Evangelio a otros, para congregarnos regularmente, para servirle a Él por medio de tu iglesia local, para discipularte, para adorar a Dios financieramente. Quita cualquier pensamiento que estorbe adorar a Dios. En segundo lugar, nos dice que debemos de ser sobrios en espíritu. ¿En qué ha escuchado esta palabra ser sobrios? Bueno, la hemos escuchado más como una pregunta. ¿Estás sobrio? Espero que hayan estado sobrios en estos días, hermanos. Y tiene que ver con eso, es decir, el hecho de no estar sometido bajo la influencia del alcohol. En este caso es una frase que se ocupa para darnos a entender que debemos de estar alertas, que debemos de tener dominio propio. Es decir, no dejarnos llevar, no dejarnos dominar por reacciones emocionales o deseos excesivos. Cuando tengamos un problema en este año con algún hermano, porque lo vamos a tener, seamos sobrios en espíritu. No sea reactivo, hermano. No, yo me voy de la iglesia porque mira, no me saludó. Seamos sobrios. En momentos difíciles de problemas, no dejemos gobernar nuestras decisiones por nuestras emociones. Seamos sobrios. Cuando alguien nos hace mal, nuestra emoción, ¿qué nos motiva? ¿No es acaso devolver con mal? Pues seamos sobrios. Ante las pruebas no sea impulsivo, no tome decisiones basadas en sus emociones. Seamos sobrios, hermanos. ¿Y sabe cómo logramos ser sobrios? Cuando el entendimiento de la palabra de Dios es la que gobierna nuestra vida y nuestras decisiones. Tengo ganas de pegarle, de arrancarle la cabeza, pero lo voy a perdonar. Eso es ser sobrio. En tercer lugar, pongamos nuestra esperanza en la venida de Cristo. Nuestra esperanza, que es viva, no la cambiemos por cosas que en realidad pueden, en lugar de generar más esperanza, desánimo. ¿Dónde pones tu esperanza? ¿En bienes? ¿En la habilidad que tú tienes para hacer algo? ¿En tu negocio? ¿En personas, en contactos, en un banco? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En el gobierno? ¿En un presidente? ¿En autoridades eclesiales inclusive? ¿Dónde está tu esperanza? Pongamos nuestra esperanza en Cristo, en saber que Él volverá. Debemos de poner nuestra esperanza completa en la gracia que recibiremos cuando se complete y se perfeccione nuestra salvación, en la segunda venida de Cristo. En cuarto lugar, no nos conformemos a nuestra vieja naturaleza. Debe de haber una congruencia en nosotros. Antes estaba bien porque estábamos ignorantes de la verdad. Éramos esclavos del pecado. Pero ahora ya no lo somos. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Hemos nacido de nuevo. Y esa nueva naturaleza implica la santidad. Por eso es que Dios exigió santidad a su pueblo. Sed santos como yo soy santo. Ahora nosotros somos partícipes de esa nueva naturaleza. Y sabe que la santidad no solamente tiene que ver con un aspecto moral, eso es parte de la santidad. Muchas veces pensamos en la santidad únicamente en un aspecto moral. Pero la santidad es más profundo que eso. ¿Sabe qué implica para nosotros vivir en santidad? Dice procurando vivir en santidad. ¿Sabe qué es?
vivir apartados para Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque hemos sido comprados por sangre, porque le pertenecemos a Él. Por lo tanto, vivamos en congruencia, apartados para Dios, apartados del pecado, apartados de este mundo, apartados de sus prácticas, apartados de los ideales y sus deseos. Ya no vivamos como antes, como esclavos del pecado, porque ya no lo somos. Vivamos ahora en santidad. Procuremos la santidad. Qué interesante es que dice que no nos conformemos. No tomemos la forma de este mundo. Procuremos, al contrario, vivir en santidad. Y eso es algo que solo podemos hacer a través de la gracia de Dios. Así como la salvación es la gracia que Dios ha expresado, la santidad para nuestra vida también es una gracia de Dios para nosotros. Vivamos amando a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sabe qué implica vivir en santidad? Implica que Él es nuestra prioridad. Y creo que hoy, el primer domingo del año, es un buen momento para reflexionar de aquí en adelante, ¿qué va a ser tu prioridad? ¿El trabajo? ¿Tus hobbies? ¿Lo que tú quieres hacer? ¿Tus propios deseos? ¿Tu descanso? ¿Tu recreación? Tomemos decisiones no basadas en sabiduría humana, sino en la voluntad de Dios expresada en su palabra. No ignoremos la palabra de Dios. No menospreciemos la palabra de Dios. Eso está bien antes, pero ahora obedezcamos. Que la palabra de Dios rija nuestra vida, nuestras decisiones, la forma en que nos relacionamos con otros, la forma en que vivimos, la forma en que llevamos nuestro matrimonio, la forma en cómo criamos a nuestros hijos. Y es interesante y tiene toda la lógica el desarrollo de las ideas que Pedro está trayendo. ¿Sabe por qué no debemos de conformarnos a nuestra vieja naturaleza? Porque debemos de conducirnos con temor a Dios. Si decimos que Dios es nuestro Padre, debemos de conducirnos con temor mientras estamos peregrinando en este mundo. No podemos vivir libertinamente. No debemos vivir ignorando a Dios como que si Dios no existiera en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un juez justo que juzgará a cada uno según sus obras. Y si bien es cierto, nosotros tenemos una salvación y ya no hay condenación, pero Dios juzgará tus obras. Ya no para condenación, pero tú vas a rendirle cuentas a Dios de tu vida. Si alguien de los que está aquí escucha o está escuchando la transmisión y piensa que puede agradar a Dios por medio de una religión, de supuestas buenas obras, de una práctica religiosa, yo te digo en esta mañana, arrepiéntete, teme a Dios y arrepiéntete. Dios juzgará a cada uno según sus obras. Y lo único que puede salvarnos de la ira de Dios es la fe en Cristo, como lo hemos visto en este texto. ¿Por qué procurar la santidad viviendo en temor a Dios? ¿Por qué? Porque al vivir una vida desordenada, al vivir obedeciendo tus deseos antes que a Dios, estás pecando. Y no solamente estás pecando, sino que lo que en realidad estás haciendo es menospreciando el sacrificio de Cristo. Porque nuestra redención, es decir, nuestro rescate, el hecho que Dios nos haya librado de la esclavitud del pecado, no fue hecho con cosas perecederas, no fue con dinero, no fue con oro, no fue con plata, sino con algo más valioso. ¿Cuál fue el pago de nuestro rescate, mi amada familia?
la sangre de Cristo. Es decir, Jesús derramó su sangre para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios y para que pudiéramos vivir en santidad, apartados para Dios. Pero cuando nuestra necedad nos lleva a vivir por nuestras propias decisiones, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos menospreciando el valor que la sangre tiene. La vida de Cristo, Dios encarnado. Y qué hermoso es saber que nuestra fe y nuestra esperanza son en Dios, no en nosotros. Es en su obra. Fue Dios quien preparó, fue Dios quien estableció desde antes de la fundación del mundo que Jesús iba a ser el Cristo. No sé si lo notaste en el texto. Antes de que todas las cosas fueran creadas, Jesús había sido designado como el Cristo. Lo puedes ver en el versículo 20, desde antes de la fundación del mundo. Él se encarnaría, entregaría su vida como un rescate para muchos. No menospreciemos el sacrificio de Cristo al vivir como queramos vivir. Temamos a Dios y vivamos, procuremos vivir en santidad. Y en último lugar, debemos amarnos mutuamente con un amor sincero. Qué interesante es ver que, porque nuestra vida ha sido purificada, no solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz, sino seguimos siendo purificados a través de su palabra. La obediencia a la palabra nos purifica. Si no, recuerde lo que Jesús, en la oración que Jesús hizo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Pedro aquí nos está recordando que somos purificados a través de la obediencia a la palabra. ¿Y sabe cuál es el parte del propósito por el cual Dios nos purificó? Nos rescató, nos salvó, para que podamos amarle a Él por sobre todas las cosas, pero también para que amemos a los demás. En este próximo año, amada familia, yo anhelo que como iglesia podamos cumplir el propósito de la purificación de nuestras almas, que es amarnos sinceramente entre nosotros. Porque hemos nacido de nuevo y de una simiente que es incorruptible por medio de la obra de la palabra de Dios, por medio del sacrificio de Cristo que se nos ha sido predicado a través del Evangelio, es que podemos amarnos mutuamente con sinceridad, de forma seria. Esa palabra entrañable, a veces no sé qué idea le da a usted la palabra entrañable, como algo, no sé, pero ¿sabe qué significa? Seriamente. Seriamente, algo serio es amar a mis hermanos y hacerlo sinceramente, con un corazón puro, es decir, un corazón libre de culpa y de pecado por la obra que Cristo hizo en la cruz y por la purificación que la obediencia a la palabra sigue teniendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? ¿Qué sigue después? Y limpiarnos de toda maldad. Pedro, para que comprendamos lo que la palabra de Dios obra en nuestra vida, sabe que está citando. Cuando usted ve el versículo 24 y el versículo 25, está citando Isaías 40, específicamente el versículo 6 al 8. Quisiera brevemente explicar el sentido del por qué Isaías 40. Cuando usted lee Isaías 40, es una palabra que Dios trajo a través de Isaías acerca de la redención que Él hará con su pueblo. Y Él llama en ese contexto a Isaías. A través de esta porción se anuncia y se asegura el Evangelio, lo que ahora nosotros tenemos claro, el Evangelio, la redención. En estos textos, Isaías es exhortado a predicar el mensaje. Y el pueblo también es exhortado a predicar el mensaje de vida. Y el propósito de Dios a través de este mensaje.
pero también es llamado, si usted lee en Isaías 40, del 6 al 8, se va a dar cuenta que también es llamado Isaías a anunciar la fragilidad humana y el carácter pasajero de nuestra vida en este mundo y lo que hacemos en este mundo. Las pequeñas proezas que podamos hacer es algo pasajero. Entonces vemos un contraste entre lo pasajero de la vida, lo pasajero de las obras humanas, versus la palabra de Dios que permanece para siempre. Vemos por un lado el contraste entre la transitoriedad del hombre y la eternidad de Dios y su palabra. La vida del hombre es efímera. Este mundo es perecedero. Solo Dios es eterno. Y su palabra también es eterna. Su palabra permanece para siempre. Y por encima del cambio, de la decadencia, de lo que estemos viviendo, de las circunstancias, la palabra de Dios permanece para siempre. Vemos cómo la palabra de Dios aparece en la historia de la humanidad como esa fuerza transformadora. Y eso es lo que Pedro está usando, esa idea, para que entendamos que esa palabra que es eterna, que es suficiente, nos purifica para que nos amemos mutuamente. Por tanto, no dudemos de la suficiencia de la palabra. La obediencia a la palabra perfecciona nuestra vida, nos madura, nos hace vivir conforme a nuestra nueva naturaleza. Y aquí específicamente Pedro la está utilizando para entender que a través de la obediencia a la palabra vendrá el amor sincero entre nosotros. Si en una iglesia falta el amor sincero entre hermanos, entonces ¿qué hace falta? Obediencia a la palabra, exactamente. No menospreciemos la palabra, mi amada familia, en este próximo año. Aprendamos, estudiemos, meditemos, obedezcamos. Por eso existe un estudio bíblico, por eso se les invita constantemente a discipularse. En los grupos de discipulado, ¿qué hacemos? Si bien es cierto, compartimos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el centro? Procuramos crecer y vivir la palabra de Dios en nuestra vida. Y una consecuencia de eso será el amor sincero entre nosotros. No seamos indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos en este próximo año. No seamos indiferentes a la vida de nuestros hermanos, sino que mostremos un amor sincero entre nosotros. Sirvamos a los demás. Procuremos sobrellevar la carga los unos de los otros en oración, en la generosidad. Confrontemos en amor con la palabra. Si algún hermano ha pecado, no se haga el del ojo pacho. Ámele, confrontándolo en amor. Perdonemos cuando otros nos ofendan. Amemos a los otros al predicar la palabra de Dios. No perdamos la oportunidad. Recuerde lo que la Biblia nos enseña en 1 de Juan 4, 7 y 8. Y vamos concluyendo. Amados, ¿qué dice? ¿Por qué? El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Conoce a Dios. El que no ama, porque Dios es amor. En este nuevo año recordemos que Dios nos ha hecho renacer a una esperanza viva en la cual nos regocijamos a pesar de las circunstancias. Porque hemos obtenido una herencia incorruptible. Nos regocijamos a pesar de las pruebas y nos regocijamos en el gozo de nuestra salvación. Y el segundo punto importante es que vivamos conforme a nuestra esperanza como hijos obedientes. ¿Y cómo lo hacemos? Ceñiendo el entendimiento para la acción, siendo sobrios en espíritu, poniendo nuestra esperanza en la venida de Cristo, no conformándonos a nuestra vieja naturaleza, y debemos de conducirnos con temor a Dios, amándonos mutuamente con un amor sincero. Si hay algo que yo deseo para cada uno de nosotros, es que Dios pueda ser glorificado en nuestra vida a través de esto. Y que no importando las circunstancias que vivamos, podamos vivir adorando a nuestro Dios, glorificándole a Él
regocijándonos en Él y viviendo en obediencia como hijos suyos que somos. Amén. Vamos a orar.